Reacciones de sustitución electrofílica aromática. Bien, para poder ejemplificar la reacción de sustitución electrofílica aromática, tenemos aquí la síntesis del orto y paranitrofenol. Un ejemplo para que sea más conciso y más claro. Bien, aquí vamos a tener una reacción donde vamos a obtener dos isómeros. Vamos a partir del fenol, aquí lo tenemos del lado izquierdo, el oxígeno está en rojo, tiene dos pares de electrones, acuérdense el oxígeno. La reacción va a ser en ácido nítrico diluido, esto es en agua, aproximadamente 45 grados, durante 15 minutos, y vamos a obtener el isómero donde la sustitución se realiza en orto, posición 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, posición 2 orto, ¿sí? Este isómero en particular tiene un punto de fusión de 45 grados, y el otro isómero, que es el isómero para nitrofenol, es la posición 4, vean bien, 1, 2, 3, 4, en la posición 4 entra el electrófilo, y de esta manera obtenemos un par de isómeros, este último con punto de fusión de 114 grados centígrados. Estos isómeros, recuerden, son isómeros de posición, ¿sí? Entonces, los podemos separar fácilmente, dado que el punto de fusión es muy diferente. Vamos a ver ahora el mecanismo y cómo es que ocurre esta sustitución electrofílica al anillo aromático. Paso 1 es primero la formación del electrófilo. El electrófilo lo vamos a formar a partir del ácido nítrico, que aquí está su fórmula, su estructura, son nitrógeno unido a 3 oxígenos, uno de los cuales tiene un protón ácido, por supuesto, ¿sí? Cuando este lo vamos a diluir en agua, ¿sí?, ocurre un equilibrio entre estas dos especies. El primero es que este protón del ácido nítrico, ¿sí?, pase al agua, a uno de los pares solitarios. Acuérdense que el agua también tiene dos pares solitarios, y formemos el H3O, que es una especie ácida. Al mismo tiempo, pues, también lo que puede ocurrir que este hidrógeno del agua también es ácido, es poco ácido, pero también puede venir aquí el par solitario del oxígeno del ácido nítrico, este que tenemos aquí en particular, y puede tomar este protón, ¿sí? Aquí lo observamos. Una vez que se protona el oxígeno del ácido nítrico que contiene el hidrógeno, obtenemos esta especie positiva que tenemos aquí de este lado. Y por supuesto el grupo OH con carga negativa en el oxígeno. Ahora bien, este grupo oxígeno con dos hidrógenos es un buen grupo saliente, ¿sí? Entonces va a salir fácilmente, se va a llevar el par de electrones de este enlace y nos va a dejar al nitrógeno positivo. Aquí lo tenemos, pérdida de agua, ya teníamos aquí pérdida de un grupo OH cuando el hidrógeno soltó un protón para protonar al ácido nítrico. Y obtenemos el electrófilo, que es el NO2, con una carga positiva bastante fuerte sobre el nitrógeno. Aquí abajo tenemos las estructuras a rayas: ácido nítrico más agua, pérdida de OH, posterior pérdida de agua para formar el electrófilo NO2. Para poder comprender por qué el fenol reacciona en las posiciones orto y en la posición para, es importante entender la resonancia del fenol, la cual tenemos que explicar. Vamos a proceder. A ver, este es el fenol, lo tenemos aquí. Recuerden que existen diferentes tipos de grupos, ¿sí? Existen los grupos electrodonadores y electrotractores.
En el caso del grupo OH es un grupo electrodonador porque tiene pares solitarios. Entonces el paso número 1 en la resonancia del fenol es que este par solitario que tenemos sobre el oxígeno pasa a formar un doble enlace oxígeno-carbono, y este carbono, al tener 5 enlaces, lo único que le queda es que este doble enlace se deslocaliza al carbono vecino, que es el carbono de la posición 2 o carbono orto. Obtenemos entonces esta estructura que está en resonancia con la de la izquierda. Vean ahora, doble enlace oxígeno-carbono, y tengo un par de electrones sobre el carbono 2 o carbono orto con carga negativa, ¿sí? Por eso esta posición es muy reactiva. Esto es un nucleófilo, este carbono es muy reactiva a los electrófilos. Aquí tengo una carga negativa. Siguiente paso, ese par solitario que tenemos ahí, par de electrones, ¿sí? Se va a deslocalizar entre el carbono 2 y 3, ¿sí? Y formaría este carbono 5 enlaces, por lo que este doble enlace tiene que migrar a la posición 4, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Para obtener esta estructura en resonancia. Ahora el doble enlace está en posición 2, 3 y la carga negativa está en el carbono 4 o carbono para. Siguiendo con la resonancia, ahora este par de electrones va a pasar a formar un doble enlace entre carbono 4 y 5, ¿sí? Aquí formaríamos un carbono con 5 enlaces, por lo que este doble enlace tiene que pasar a formar un par de electrones en la posición 6. Entonces, se deslocaliza formando un doble enlace aquí, el de la posición para, y posterior el doble enlace de la posición 5, 6 pasa a formar en el carbono 6 un par de electrones con una carga negativa sobre ese carbono. Por lo que ahora nos va a quedar, ¿sí?, esta estructura. Vean bien, ahora el doble enlace está entre el carbono 4 y 5 y la carga negativa con el par de electrones está en el carbono 6 o también denominado carbono orto, ¿sí? Hay dos posiciones orto. Quiero que observen bien en estas estructuras en resonancia que las cargas negativas quedaron en la posición orto, en esta primera, luego en la posición para, y en la tercera aquí, en la posición orto también, ¿sí? Finalmente, este par de electrones forma un doble enlace entre el carbono 6 y el carbono 1, y este doble enlace carbono-oxígeno se deslocaliza nuevamente hacia el oxígeno para volver a formar un par solitario, ¿sí?, obteniendo esta estructura. Observen bien, entre la estructura 1 y la última estructura, lo único que ocurrió fue el movimiento de los dobles enlaces. Antes teníamos el enlace, este de aquí entre el 1, 2, carbono 1, 2, ahora lo tenemos al final entre el carbono 2 y 3. Luego teníamos en la primera estructura el doble enlace entre el carbono 3 y 4. Luego tenemos en la última estructura entre 4 y 5, se movió. Luego en la primera estructura teníamos el doble enlace entre el carbono 5, 6 y en la última estructura lo tenemos entre el carbono 6 y 1. Por eso siempre ponemos en las estructuras un círculo en vez de estas líneas, porque sabemos que estos electrones están en movimiento. Para resumir, aquí pongo en otro color, en un colorcito café, los átomos que quedan cargados negativos, el orto, el para y el orto. Paso número 2, sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver aquí cómo es que reacciona ahora el anillo aromático con el electrófilo. Tengo el fenol, ¿sí? Sabemos que en la posición orto tengo una carga negativa. Cuando en una estructura en resonancia así lo probamos, posición orto. Y tenemos al electrófilo que ya habíamos formado a partir del ácido nítrico en agua,
Entonces se van a acercar lo suficiente y este carbono, que es un carbono nucleofílico, va a donar este par de electrones que quedó aquí hacia el nitrógeno para formar un nuevo enlace. Se va a acercar lo suficiente, va a interactuar, va a formar un nuevo enlace y vamos a obtener esta estructura de aquí. Ahora fíjense bien que ya no tenemos el doble enlace aquí, en la posición 1, 2. ¿Por qué? Porque ese doble enlace ya está formando un nuevo enlace con el electrófilo, con el nitrógeno. Entonces tenemos un carbono que está tetraédrico, es decir, unido a 4 átomos. 1, al electrófilo 2, al hidrógeno que está en morado 3 y al carbono de abajo 4. ¿Sí? Pero esta estructura no es estable. Se sabe bien que los anillos aromáticos son sumamente estables por la deslocalización de electrones. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que nuevamente vamos a regresar a la estabilidad, ¿sí?, aromática que proporciona la deslocalización de electrones. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues fácil. Recuerden que este carbono quedó positivo y este hidrógeno que tenemos aquí, al estar unido a un carbono, el cual está unido a un nitrógeno, ¿sí?, se vuelve ácido, este hidrógeno de aquí. Por lo consiguiente, este par de electrones que está entre el carbono y el hidrógeno va a venir a formar aquí el doble enlace para que el hidrógeno pueda salir sin ningún electrón. Entonces, cuando sale, recuerden que habíamos producido en la primera etapa de la reacción del ácido nítrico con el agua un grupo OH. Ese grupo OH es una base que va a capturar al protón que va a salir del anillo aromático para regenerar el doble enlace y así de esa manera restaurar la aromaticidad y con esto restaurar la estabilidad del anillo aromático. Por lo que tenemos ahora pérdida de agua, este protón que tengo en morado es el que sale del anillo aromático y tengo ahora el doble enlace que se regeneró y tengo nuevamente la aromaticidad y con esto la estabilización que se gana por la resonancia. Vean bien que ahora todos los átomos de carbono son trigonales planos, en donde el electrófilo ocupa la posición 2 o bien posición orto. Esta misma reacción que ustedes están viendo aquí va a ocurrir en la posición 4 para formar el para nitrofenol y también en la posición 6, ¿sí?, que también sería el orto nitrofenol. En el caso de la posición 6 y la posición 1 son idénticas porque la molécula es simétrica. Entonces la posición 1 y la posición 6 son las mismas para este caso. Pongo aquí las estructuras a rayas. Para los que no entienden las estructuras en 3 dimensiones, aquí tengo el fenol, reacciona con el electrófilo, formamos un nuevo enlace entre el carbono 2 o el carbono orto con el nitrógeno para tener este intermediario de aquí con un carbono tetraédrico. Este protón, que es ácido, va a aportar el par de electrones para formar el doble enlace aquí, regenerarlo, y el hidrógeno, por supuesto, sale cargado positivamente para formar agua y obtengo finalmente el ortonitrofenol. Vuelvo a repetir, esta misma reacción ocurre en la posición 4 y también en la posición 6. Y bueno, de manera resumida, este es el mecanismo de sustitución electrofílica al anillo aromático. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Si no está claro, pueden dejármelo en los comentarios, sus dudas. Cualquier comentario que ustedes deseen, me pueden hacer las sugerencias para que pueda yo subir más videos. Y les recuerdo que en el canal tenemos más reacciones químicas, no únicamente hablando del tema de química orgánica, también tenemos de química de coordinación. Y para aquellos que quieran aprender química, adelante. Pues muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Hasta luego.